Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La política. Ya estamos de regreso. Fernando Ávila, te encuentras ya conectado con nosotros. ¿Cómo te va, Fer? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, pues muy atento a lo que está ocurriendo ya para lo que hemos platicado mucho tiempo, Fernando, que seguramente eso también es lo que ayuda o es combustible para el encono en ocasiones de que no podemos estar en ningún momento los mexicanos pensando en lo que viene a futuro. Ahorita ya estamos metidos en un nuevo proceso electoral para 6 entidades del próximo año. Acabamos de salir de uno hace unos meses. Viene otro importante porque vienen 6 entidades ciertamente relevantes. Ya los partidos políticos están haciendo lo propio. Morena ya tiene a sus candidatos que seguramente darán a conocer en los siguientes días. Ya dieron a conocer algunos. Y pues no podemos estar como así serenos, sin decirle al otro lo malo que es y sin decirle al otro lo malo que ha hecho. No sé, Fernando, pero no sé. Lo dices bien, Jaime, es increíble. La realidad es que, mira, y todavía para darle un poquito más de contexto, no sé si para reír o llorar, pero recordarás que inclusive este 1 de noviembre se terminó la etapa de transición precisamente de aquellos gobernadores que fueron electos en el pasado proceso electoral de junio de este año. Y justamente Imagínate. justo el 1 de noviembre, inició el proceso electoral en varias entidades que van a tener precisamente la elección el próximo año, el próximo 5 de junio. Entonces, lo dices muy bien, de pronto pareciera que nunca terminamos de estar en un conflicto electoral. En buena medida se ha intentado ir resolviendo esto con estas elecciones concurrentes. Recordemos que llevamos varios años ya, varios procesos electorales en donde se recorta primero el periodo de gobierno o de presidentes municipales o inclusive gobernadores, precisamente intentando empatar las elecciones con las federales, de manera tal que eventualmente, de manera ideal, lleguemos los mexicanos a tener únicamente 2 procesos electorales en el periodo de 6 años. Es decir, que al tiempo que se elige presidente de la República, se esté eligiendo, además, por supuesto, el Congreso de la Unión, varios gobiernos estatales, y en la elección intermedia o llamada intermedia, donde se renueva la Cámara de Diputados, igualmente estuvieran renovando buena cantidad de gubernaturas, presidentes municipales y congresos locales, de manera tal que los mexicanos en general solamente acudiéramos a las urnas cada 3 años. Pero bueno, y eso en algunas entidades. Pero al final la cuestión aquí es que ciertamente el próximo año hay elecciones, se eligen 6 gobernadores y esto genera una nueva expectativa respecto a, bien lo señalas, una batalla o la batalla por venir, porque una vez que se supera esta parte, lo platicamos la semana pasada, de la aprobación del presupuesto para el próximo año, por lo menos en lo que se refiere a las discusiones en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, seguramente esto estará ya mucho más relajado, si se va la palabra, tranquilo en términos de lo que puede ser realmente la discusión en ese poder. Lo mencionábamos también, muy probablemente, ya con la definición tan clara que existe de los dos grupos, el caso del grupo oficialista o la fracción oficialista y la fracción opositora, la realidad es que poco se podrá avanzar en términos, por lo menos así se percibe, en términos de discusión política. Entonces, este debate político se trasladará inevitablemente a la discusión de la elección precisamente en estas 6 entidades. Sabemos que ya se arrancó de alguna suerte con aquellas declaraciones que señalan del dirigente del PAN nacional, en donde acepta de alguna suerte que poco tendrán que hacer para la próxima elección o las elecciones del próximo año. No se sabe bien cuál va a ser la estrategia formalmente, no solamente del PRI, sino en general de lo que puede ser todavía este bloque opositor, es decir, si están analizando la posibilidad real de acudir a estos 6 entidades como este bloque conformado con la intención de incrementar sus posibilidades, o si en algunos de los estados donde particularmente sienten que pueden tener mejores condiciones, se podrán enfrentar de manera independiente, llamémoslo así. El caso particular, quizá de llamar la atención o ponerle un poco más de énfasis, es particularmente en Hidalgo, donde sabemos el otrora poderosísimo PRI nunca ha perdido la elección de gobernador de esa entidad, y en esta elección del próximo año se percibe que sería por primera ocasión en donde la podría perder. Y no solamente esto, Jaime, quizá para nuestros amigos del auditorio esto resulta irrelevante o prácticamente no en su escenario, pero para quienes tenemos un poco más de edad, pensar que hace apenas 30 años
el PRI perdía por primera ocasión prácticamente la primera elección a gobernador hace 30 años. Hoy el PRI gobierna 4 entidades y una de ellas está en severo riesgo el año que entra, en el término de Hidalgo, y algunas más en el próximo proceso electoral del 2023. Oaxaca, que ya, bueno, Oaxaca ya la perdió en algún momento. Tienes razón. Esta fracción opositora. Ahí fue la primera alianza, ¿verdad? Exactamente, en este primer escenario, primer experimento, exactamente ese primer experimento de alianza PAN-PRD, recordarás justamente con Diodoro Carrasco. Diodoro Carrasco. La ocasión en que perdió Oaxaca. Probablemente también de acuerdo a por lo menos las estimaciones y las encuestas que estén en este momento, Oaxaca sea otra de las entidades que vuelva a perder el PRI, pero bueno, ya no será la primera ocasión que la pierde, pero sí el caso, insisto, particular de Hidalgo como un elemento importante, sobre todo por este desmoronamiento ya prácticamente, me parece inevitable, de, insisto, el otrora poderoso PRI, y que difícilmente se ve que pueda remontar este descalabro permanente que ha venido sufriendo, por lo menos a nivel de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a nivel del poder federal ya se había perdido desde el 2000 y lo recupera, como bien sabemos, en 2012, lo cierto es que mantener de alguna manera el poder en las entidades federativas le permitía seguir vigente en términos como una opción hacia el electorado. Lo cierto es que conforme se van perdiendo formalmente estos espacios a nivel de las entidades federativas, a nivel de los propios congresos locales y por supuesto las presencias municipales más relevantes, simple y sencillamente va desapareciendo, como eventualmente le está sucediendo, aunque nunca llegó a ese nivel, al propio PRD, y es el grave riesgo que corre eventualmente el PAN. Esto, además, Jaime, ¿cuál puede ser el elemento más significativo? Eventualmente la desaparición formal de una oposición seria, donde un partido como Morena, que está consolidándose de una manera muy rápida, finalmente en los próximos años no tenga una oposición formal y se convierta de alguna suerte en lo que en su momento fue, como lo señalábamos, el anterior PRI de hace algunos años, Jaime. Pues Fer, vamos a estar muy al pendiente y sí, la vida de los partidos políticos también va a estar muy intensa estos días por la elección de sus candidatos y bueno, pues a partir del próximo año, primero que dejen sus encargos, si tienen muchos de ellos algún cargo político, alguna función, y en ese sentido, pues ver cómo comienzan estas campañas a partir del próximo año. Abrazo grande, Fer, cuídate mucho. No será un diciembre tranquilo, definitivamente, a nivel político. Para nada. Jaime. Abrazotes, excelente domingo, Jaime. Cuídate, gracias a Fernando Ávila, nuestros ojos, y vaya que los tiene en la agenda política. Vamos a la pausa, es breve, regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.